Compañeros, buen día. Vamos a revisar un poquito como habíamos planificado o como pueden revisar en la planificación semanal. Vamos a ver el sistema de alimentación. Nos vamos a referir directamente al sistema de alimentación de combustible. Para ello vamos a utilizar el día de hoy un Mitsubishi Lancer del 2002. Sí, luego vamos a ver otro vehículo más y esperemos abarcar unos 3 vehículos diferentes. Entonces, donde vamos a partir será del tanque de combustible, bomba de alimentación. Entonces, para eso generalmente los vehículos automóviles, auto desde el 2002 en adelante, siempre llevan el tanque de combustible en la parte posterior, generalmente debajo del asiento de los pasajeros, es decir, aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, yo ya he sacado el asiento y voy a proceder a revisar lo que corresponde al tanque de combustible. Entonces, miren, bueno, como les decía, del 2002 en adelante, el tanque de combustible tiene aquí una tapita para poder inspeccionar de repente si hay algún problema de alimentación, de que no enciende el vehículo, tal vez la bomba de combustible se quemó, etcétera, etcétera. Ya, entonces tenemos aquí una tapa y la cual vamos a revisar ciertos componentes. Ok, entonces pues generalmente esta tapita viene solamente sellada con unos tornillos y a veces unos pernos, ¿sí? Dependiendo del modelo, pero es de fácil acceso, ¿sí? Esto nos libra del tema de estar sacando el tanque, como por ejemplo en algunos vehículos tenemos que bajar el tanque para inspeccionar lo que es la bomba de combustible, ¿sí? La alimentación, etcétera. Entonces vamos a esta tapa, ¿sí? Y aquí tenemos este socket de aquí. ¿Sí? Este socket de aquí corresponde a la alimentación de la bomba de combustible, ¿sí? Y estas dos mangueras, pues una es salida de combustible y la otra es retorno de combustible. Es decir, por la una sale el combustible a presión y por la otra retorna el exceso de combustible o lo que no se utilizó en los inyectores, regresa aquí y pues estamos recirculando constantemente, ¿ya? Entonces, bueno, esta partecita pues será parte de electrónica del automóvil, pero de todas maneras la podemos revisar. Si vamos a revisar, por ejemplo, si es que el vehículo se apagara por completo, que puede ser porque, por ejemplo, no está llegando combustible al motor o a los inyectores, entonces vamos a hacer unas pequeñas pruebas aquí. Bueno, entonces, verán. En este caso lo que vamos a chequear es la alimentación de la bomba de combustible, ¿sí? Para este vehículo pues obviamente tenemos aquí dos únicos cables, el uno rojo, uno negro, que quiere decir alimentación negativo y positivo hacia la bomba de combustible. En este caso pues tenemos una bomba de combustible eléctrica, ¿sí? Que recibe voltaje y empieza a enviar combustible pues obviamente por aquí y regresa por acá. Entonces lo que vamos a chequear en este momento es que se esté alimentando de electricidad a la bomba de combustible, de tal manera que podamos descartar que el problema sea eléctrico o que el problema sea que la bomba de combustible se quemó. ¿Ya? Para ello pues vamos a ubicarnos, ¿no es cierto?, con los puntales del multímetro en la escala de voltaje corriente continua para verificar que esté llegando el voltaje adecuado pues a la bomba de combustible. Bueno, como podemos ver pues ya tengo ubicados yo los puntales y si vemos acá en el multímetro nos dice 0. El problema aquí es que en ciertos vehículos la modalidad es que cuando ustedes abren el switch se llenará de corriente o de voltaje la bomba de combustible, pero en otros vehículos es necesario dar arranque para que la bomba de combustible empiece a trabajar. ¿Sí? En este caso pues vamos a revisar lo siguiente. Por favor, dámele arranque. ¿Sí? Entonces miren, ¿sí ven? El rato del momento que nosotros damos a que abrimos el switch, pues alimentando de voltaje a la bomba eléctrica de combustible. Es decir, que el problema no será si en el caso fuera de que nuestro vehículo
no enciende, el problema no será pues de que la alimentación a la bomba es deficiente, sino más bien sería un problema ya de bomba. Por favor, dámele arranque de nuevo. Si ven, miren, la alimentación está ahí, ¿sí? Entonces podemos descartar el elemento de bomba de combustible. Así que conectamos nuevamente esto, pues, y obviamente dejaremos nuevamente sellando este tema de aquí. Esto es el tanque de combustible, obviamente, ¿no es cierto? Lo que único que hemos hecho es quitar una tapa adicional que le han puesto para que nosotros podamos hacer verificaciones correspondientes a la bomba de combustible. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a seguir viendo el resto de componentes del sistema de combustible. Bueno, encontramos dentro del mismo sistema con el mismo vehículo Mitsubishi Lancer 2002, y el vehículo pues ya hemos conectado el socket que llevaba la alimentación a la bomba de combustible, y pues ya hemos prendido el vehículo. Ahora vamos a esta parte de aquí, miren, esto corresponde al riel de inyectores, ¿sí? Miren, es todo esto de aquí, ¿sí? Sí, todo esto, ¿ya? Y los inyectores pues obviamente estarán ubicados en este sector. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos, aquí tenemos tres y aquí tenemos cuatro, ¿sí? Entonces este vehículo es un sistema de 4 cilindros, inyección multipunto, ¿ya? Y la alimentación de combustible o la llegada de combustible se realiza por esta cañería que está aquí, ¿sí? Aquí tenemos una alimentación de combustible, es esta de aquí, ¿sí? Esto procede pues obviamente directamente desde la bomba de combustible, que ya la vimos en la parte posterior del vehículo, ¿ya? Y llega, alimenta con presión a estos 4 inyectores, ¿sí? Y la sobrepresión o el exceso de combustible retornará al tanque de combustible, como habíamos visto allá en el retorno, por esta manguera de aquí, ¿sí? Miren, acaba de alimentar por acá, alimenta a toda la flauta de inyectores, los 4 inyectores, y la sobrepresión o el exceso de combustible retorna por esta cañería, obviamente de nuevo hacia atrás, hacia el tanque de combustible. Ya, esta de aquí, esta válvula de aquí, ¿sí? Es una válvula de vacío. Si ven, está conectada al múltiple de admisión, ¿sí? O al cuerpo bueno, directamente al cuerpo de aceleración, pero esto sería el múltiple de admisión. Y por este lado de aquí hay un vacío, ¿sí? Aquí genera un vacío obviamente generado por la succión de los pistones. Este vacío se conecta a esta diafragma, ¿sí? Es un diafragma de caucho, ¿sí? Y lo que hace simplemente es medir la presión que está alimentando la bomba de combustible, y la sobrepresión pues la regresa al tanque de combustible, y el exceso de combustible igual lo regresa al tanque de combustible por medio de esta cañería. Bueno, ahora vamos a revisar el mismo sistema de alimentación, pero en otro vehículo. En este caso tenemos aquí un Hyundai Elantra del 2003, ¿sí? Y básicamente pues los componentes son los mismos, pero tenemos otro tipo de vehículo, un modelo nuevo, ¿sí? Entonces, si nos vamos por la parte posterior, aquí vamos a encontrar nosotros pues obviamente igual que en el vehículo anterior, este sistema de revisión para lo que es la bomba de combustible, ¿sí? Entonces nosotros levantamos esta tapa y vamos a encontrar pues obviamente el socket de conexión de la bomba de combustible, ¿sí? Y la entrada al tanque de combustible, ¿ok? En este caso pues no lo vamos a abrir porque, como podemos ver, ya le han puesto aquí un poco de silicón, unos pernitos por ahí que no van. Entonces está un poquito más complicado, pero el sistema, el funcionamiento es lo mismo, ¿sí? Simplemente cambia de modelo. Ahora, lo que tenemos aquí pues obviamente será nuevamente nuestra riel de inyectores, ¿sí? En este caso pues obviamente la riel de inyectores es esta que está aquí, ¿sí? Es esto, ¿ok? Sí, y esta riel de inyectores pues alberga la entrada para el inyector 1, para el inyector 2, inyector 3 e inyector 4, ¿sí? Aquí están los sockets,
Si ven, ya les voy a mostrar luego el inyector y pasar un video adicional de cómo funcionan los inyectores a elevadas revoluciones, ok. Entonces miren, sí, esos son los 4 inyectores, y al igual que la vez anterior tenemos una entrada de combustible que es esta, perdón, miren, es esta. Si ven, ustedes siguen esta entrada de combustible, si ven esta manguera, y entra directamente a la riel de inyectores. Sí, esa es la riel de inyectores y esta es la entrada de combustible. Sí, esta es la entrada de combustible. Entonces esto viene directamente de la bomba de combustible. Sí, alimenta a nuestra riel de inyectores. ¿Ya? Y el exceso o la sobrepresión pues obviamente se redirige, ¿sí?, por una válvula. Okay, y esta válvula pues obviamente redirigirá o reenviará el exceso de combustible o la sobrepresión de nuevo al tanque. Ya, en este caso pues los inyectores serían estos. Igualmente es un vehículo de 4 cilindros, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora vamos a revisar cómo funcionará o cómo es lo que realiza la inyección cada uno de estos inyectores. Esta parte es un poquito ya más de la parte electrónica. Aún no vemos la parte electrónica, por lo tanto no puedo decirles aún cómo vamos a medir si está llegando bien la señal a cada uno de los inyectores, o si se está cortando en algún lugar, o si un inyector no está trabajando, etcétera. Bueno, eso lo veremos luego. De momento vamos a ver la parte eléctrica, que sí es la que nos corresponde. Sí, si vamos a revisar la parte eléctrica, pues obviamente lo que vamos a hacer es revisar la tapa de fusibles. Lo primero que vamos a hacer es aprender a leer una tapa de fusibles, ¿ok? La tapa de fusibles viene aquí. Esta es la caja de fusibles, esta es la tapa, obviamente. ¿Sí? Yo retiro esta tapa de aquí y lo que voy a hacer es ubicarla de la siguiente manera, así. ¿Ok? Entonces miren, si ustedes ven el contorno, perdón, el contorno de la tapa de fusibles corresponde al contorno de la caja de fusibles. ¿Ok? Entonces todo lo que está marcado dentro de esta tapa de fusibles corresponde a los elementos que están dentro de esta caja de fusibles. Si hablamos del sistema de alimentación, lo primero que voy a hacer será pues buscar el fusible y el relé de la bomba de combustible. Como les había dicho, la alimentación y sería la secuencia para cada uno de los inyectores. Eso está mandado o comandado ya directamente por la computadora, y eso ya es algo electrónico. Luego lo veremos esa parte electrónica, pero de momento vamos a ver la parte eléctrica. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la tapa de fusibles, pues vamos a buscar nosotros dónde está el relé o el fusible de la bomba de alimentación. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos idiomas, ¿sí? El uno está en inglés y el otro está en chino, ¿sí? Entonces lo más conveniente pues sería buscar en inglés, salvo que ustedes sepan chino, y si lo saben pues mucho mejor. Sí, pero generalmente nos vamos a basar en lo que está en inglés, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice start, será pues el relé de de la llave de ignición, que es este de aquí, ¿sí? Entonces, otra cosa, para que ustedes se den cuenta cómo estamos ubicados, pues mire, cuéntenle 1, 2, si ven, es 1 y 2, ¿sí? Relés. Tenemos aquí un relé de más potencia, 1, 2 y 3, tenemos 1, 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3, ¿ok? Luego tenemos todo lo que corresponde a la fusilería, tenemos 1, 2, ya, esto es relé, sí, a ver, 1, 2, 3, 4, bueno, desde aquí contémosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos vamos acá, 1, 2, este está vacío, 4, 5, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más los que están vacíos, 9. Ya,
Entonces, bueno, así nos podemos dar cuenta que está bien ubicada la tapa de fusibles, ¿sí? O la tapa de la caja de fusibles, para poder primero orientarla bien, para que podamos encontrar cada uno de los elementos que vamos a buscar. ¿Sí? Luego entonces vamos a revisar, sí, como ya dijimos, el primero es la llave de start, el segundo es el menú principal, el segundo es el aire acondicionado, tenemos por aquí el ventilador, tenemos por aquí las luces, ¿sí? Plumas, ¿sí? Neblineros, y aquí hay algo que nos dice F-Pump, ¿sí? Miren esto de aquí, ¿sí? Esta F-pump significa fuel o bomba de combustible, ¿sí? Entonces este es el relé que nos hace funcionar a la bomba de combustible, ¿sí? Entonces nos vamos acá nuevamente y encontramos este fuel pump. ¿Cuál es el de aquí? Sería este, ¿sí? Mire, si contamos 1, 2 y 3, contamos acá 1, 2 y 3, pues obviamente será el del medio, que es este. Ya, entonces ahora vamos a proceder a encender el vehículo. ¿Ya? En este caso este vehículo pues obviamente está funcionando o trabajando normalmente, no ha tenido problemas de que se ha apagado ni de que no hay alimentación, ¿sí? Entonces como ustedes pueden ver el vehículo trabaja normal, ¿sí? Y la bomba de alimentación el relé de alimentación a la bomba de combustible es este de aquí. Como trabaja normal no hay problema, pero vamos a suponer que hubo un problema en el que, como hicimos la medición anterior, no llegó el voltaje adecuado a la bomba de combustible. Entonces podemos suponer que el problema sea de este relé de aquí, que tal vez no funciona. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar el relé en la caja. Luego que hemos ubicado el relé, pues vamos a proceder a la inspección o a la constatación de que el relé funciona de manera correcta. Bueno, ahora yo voy a proceder a retirar este relé, ¿sí? Una vez que ya lo retiré, pues vamos a revisar qué es. Perdón, este no era. A ver, este no era. A ver, estoy sacando otro. Fue el POM, es el del medio, es este, ¿sí? Entonces voy a retirar el relé. A ver, disculpen un poquito, es que no me alcanzo. Bueno, ahí lo retiré, ¿sí? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿sí? Ahora noten ustedes qué es lo que pasa con el motor. No sé si se escucha, ¿sí ven? Ya, empieza a fallar hasta que obviamente que el combustible que quedó remanente dentro del circuito, es decir, cañerías, se acabó. Y una vez que ya se acabó, pues el motor se apaga por completo, porque obviamente ya no tiene alimentación de combustible. Ya, entonces puede ser el problema uno de estos. Sí, por favor, dame el arranque de nuevo. Vamos a ver, va a tardar un poquito en prender, porque obviamente ya se quedó sin alimentación. Ya, entonces ahora puede ser ese. Sí, puede ser el problema que fue de este relé de aquí, que no está activando la bomba de combustible, lo que nos hizo apagar el vehículo. Entonces no es más que sacar este relé y cambiarlo. Para comprobar el funcionamiento del relé, apágamelo un ratito. Para comprobar el funcionamiento del relé, pues ya vimos, o no sé si es con este curso, pero bueno, hay un video en el mismo canal de YouTube donde estamos sacando el resto de videos, donde indica cómo es que funciona un relé. Entonces podemos hacer las mismas pruebas dentro de este relé para llegar a la conclusión, pues, de que obviamente el relé es el que no vale, ¿sí? Miren, aquí, perdón. Bueno, ahí se nota un poco, sí, tenemos la misma simbología que los otros relés. Tiene un 87, tiene un 30, sí, tiene un 85 y tiene un 86. Es decir, este es un relé igual al que ya vimos anteriormente. Es el mismo relé,
solo que es más pequeño y de una diferente disposición, pero hace exactamente lo mismo, ¿sí? Luego nosotros podemos verificar aquí, en estas entradas de aquí, pues si se está alimentando o no al relé. Si no se está alimentando al relé, pues el problema ya no será de este relé, sino más bien del cableado que es subsecuente al relé. Es decir, el problema tal vez pueda incluso salir desde el mismo collarín de la llave, es decir, desde el mismo switch de varias posiciones que tiene la llave. ¿Sí? Es ya cuestión de que nosotros empecemos a revisar de aquí para atrás, ¿sí? Porque tal vez sea que no, el problema no está aquí, sino que este no está siendo alimentado. Y como ya les decía, podemos ver cómo este es alimentado y cómo funciona y hacer las comprobaciones, pues revisando los videos anteriores. ¿Ya? Bueno, eso.